la justicia de Dios, la justificación. Pero el tema principal de la carta a los romanos no es la justificación. Ese es como el tema en segundo término. El principal tema es la soberanía de Dios. Porque Dios comienza, desde que comienza la carta, comienza hablando de la obra soberana de Dios. Y no habla de la justificación el capítulo 1, ni el capítulo 2, ni parte del capítulo 3. Habla de la ira de Dios. De la ira de Dios como parte de su justicia. Ya del capítulo 5 en adelante, el capítulo 6, el 7, siempre viene hablando de la soberanía de Dios. Quiero decirle algo. Dentro de la soberanía de Dios está la justicia y dentro de la justicia está la justificación. ¿Entendimos eso? Está la soberanía, la justicia y dentro de su justicia está la justificación. ¿Cómo es eso, pastor? No es que por encima de la soberanía de Dios está la justificación, no. Primero es la soberanía de Dios. Dios es soberano y es absoluto en su voluntad, ¿verdad? Él puede hacer y deshacer según los designios de su voluntad. Él elige a quien Él quiere, cuando Él quiere, a como Él quiere. Él se manifiesta a como Él quiere. Él hace las cosas a como Él quiere. Él creó las cosas a como Él quiso. Él ordenó las cosas a como Él quiso. Él no le consultó a nadie. Podemos hacer esto, hagamos esto de esta manera, ¿qué te parece? No, Él es soberano y absoluto. Dentro de su soberanía, ¿verdad? Porque dentro de la soberanía de Dios caben muchas cosas, está la justicia. Pero dentro de la justicia está, podemos decir, la severidad y la bondad de Dios que habla Romanos capítulo 2. Mirad pues la severidad y la bondad de Dios. Dios es severo para con los rebeldes y es bondadoso para con los que le buscan y se arrepienten. Eso está dentro de la justicia de Dios. Y la justificación es parte de su justicia. Porque la justificación, oiga bien, en su definición teológica, la justificación en su definición teológica es el acto soberano en el cual Dios declara inocente al culpable. Oiga bien, es el acto soberano en el cual Dios declara inocente al culpable. Esa es la definición teológica de justificación. Entonces, habiéndole explicado esto, vamos a entender entonces la revelación de la justicia de Dios. Y dijimos, dentro de la justicia está su castigo, está su ira, están sus juicios, está su misericordia, está su perdón, está su salvación, dentro de su justicia. Entonces, vamos a ir, hermano, a Romanos capítulo 3 del verso 21 en adelante. Nos ponemos en pie. Dice la Escritura, pero ahora, mire bien, póngale sentido, ¿ya lo encontraron? ¿Lo tenemos todo? Vamos a leerlo antifonal, pero una voz celestial, que se oiga hermoso, que se oiga elegante, como un coro angelical. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermano, les dije una voz celestial angelical. Solo el hermano Byron se oyó y unas dos hermanas ahí, y el resto. Vuélvanlo a leer. 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe.
¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por este servicio y este momento donde rogamos, invocamos tu santo nombre para que tú nos des sabiduría y entendimiento y puedas, Señor, ayudarnos en nuestro crecimiento y formación espiritual. Por Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. La justificación. Ponga la diapositiva número 10, hermano. Porque ya hemos visto los otros capítulos, ¿verdad? El capítulo 1 y el capítulo 2, donde nos enseña la carta, la justificación de la carta, el evangelio, la ira de Dios sobre la culpabilidad del hombre. Miramos la culpabilidad de Israel. Y ahora vamos a ver la justicia de Dios. Quedamos pues, hermanos, que en esta carta miramos precisamente esas partes donde Dios muestra primero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios lo usa para mostrar a los cristianos en Roma, cuál es la condición en que se encuentra la humanidad. Y Dios dice que a partir del verso 18, que el mundo entero está bajo condenación, porque no le glorificaron, cambiaron la verdad por la mentira, y dice que dieron culto a las criaturas antes que al bendito Creador. Entonces miramos que la humanidad se desvió de la verdad y por ello pues Dios le envía un juicio donde uno de ellos es su mente reprobada. A través de ese análisis pudimos ver que la ira de Dios fue manifestada de esa manera, que es parte de su justicia. Dios hizo justicia al mundo, al hombre, y lo condenó al hombre en una mente reprobada. Oiga bien, Dios hizo justicia al hombre condenándolo en una mente reprobada para que haga cosas que no le convienen. Después miramos que Dios también condena a Israel. Israel miramos que también es culpable porque siendo conocedores de la ley, siendo administradores de la ley, también ellos se desviaron, también ellos no le honraron, también ellos no le glorificaron. Entonces miramos la condenación de Israel. Ahora vamos a ver que dice la Escritura, ahí donde habíamos leído, no hay justo ni aun uno. Pero ese texto dijimos que se aplica al contexto histórico, en el momento que está Pablo escribiéndole, a como está escrito, y hace referencia a un salmo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, veneno de serpiente, de víbora hay debajo de su garganta, dice, con su lengua engañan, hablan mentiras, etcétera, etcétera. Y miramos que describe a una humanidad completamente perversa. Y una vez que termina esto, le dice a los judíos que por las obras de la ley, en el verso 20, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya entendimos la definición de justificación. Por creer en la ley, por cumplir algunos mandamientos de la ley, nadie se va a justificar. Es decir, nadie va a ser declarado inocente. Nadie va a ser declarado justo ante Dios por cumplir los preceptos de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo hace una analogía. Mire bien, una analogía, ya les voy adelantando un poquito, de su estado espiritual antes de ser cristiano. Esa es una analogía que también tiende a confundirse, porque ahí dice el pecado que mora en mí, y que hay una lucha entre el pecado y el espíritu y cosas así. Entonces dice, pues sí, tenemos todavía nosotros esa cuestión. Vamos a ir despacito para que vayamos entendiendo.
Pero después que dice el estado de la humanidad, dice, pero ahora, ahí hay una circunstancia, ahí hay una situación. Todos estaban perdidos, todos estaban corruptos, todos estaban excluidos, todo. Pero ahora, dice, en este tiempo, hablando en el ministerio de la gracia, en los tiempos del apóstol Pablo, porque déjeme decirle que el ministerio de la gracia, y cuando hablamos de la gracia, entiéndase que es la salvación por gracia, por medio de la fe, fue dado a conocer por el apóstol Pablo. Por eso se le conoce al apóstol Pablo el apóstol de los gentiles. Y hay hermanos, y el hermano Pedro, el hermano Juan, Jacobo, todos los que anduvieron con él, dice, se anduvieron a la par del hombre. Si comieron con el hombre, bebieron ahí, anduvieron haciendo milagros. Pero todos ellos fueron formados bajo los rudimentos de la ley. ¿Sabía usted? Por eso es que tenemos que aprender a analizar la Escritura. Jesucristo, ¿en qué tiempo vivió? ¿En el tiempo de la gracia o en el tiempo de la ley? De la ley. Él vino a cumplir la ley. Él vino. Y si Él estaba en el tiempo de la ley, cumpliendo la ley, obviamente sus discípulos también. Por eso es que a sus discípulos los juzgan en determinado momento porque cortaron espigas y las machacaron para comérselas en un día de reposo. ¿Qué estaban quebrantando? El día de reposo. Otros los criticaron porque no se lavaban las manos para comer, violentando ¿qué? Las tradiciones. ¿En qué tiempo estaban? En tiempo de la ley. Entonces ellos fueron instruidos, los 3 años y medio aproximadamente que anduvo Jesús con sus discípulos, fueron instruidos en la ley. Acuérdense que Jesús les dijo que el que enseñare estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que quebrantare uno de estos mandamientos y no los enseñare, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces Jesús, cuando le enseñó a ellos, le enseñó en base a la ley. Cuando ellos comienzan la iglesia, la comienzan con una mezcla. A eso se le llama periodo de transición, que muchos teólogos no los toman, porque los toman como que la iglesia nació en aposento alto en Hechos capítulo 2. No, la iglesia nació con Jesucristo. En Hechos 2 comienza el desarrollo, la expansión de la iglesia, la expansión, porque después de Hechos 2 es cuando comienza el crecimiento multitudinario de la iglesia. Y lo miramos con el sermón de Pedro, que se convierte en más de 3,000 almas. Entonces, pero ellos todavía en su mente estaba algo que decía ley. Y decían que para ser salvos necesitaban circuncidarse y guardar la ley. ¿A quién se le revela entonces el misterio escondido? El evangelio de la gracia, donde, que es lo que vamos a estudiar y ustedes lo pudieron leer en Romanos capítulo 4, en la lectura que dio el hermano, donde el hombre es justificado sin las obras de la ley, es justificado por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando hablamos el hombre es justificado, está diciendo que el hombre es declarado justo, el hombre es declarado sin culpa de pecado, el hombre es declarado limpio, como el leproso cuando era presentado ante el sacerdote y le hacía un examen y no hallaba ninguna mancha, y entonces el sacerdote lo declaraba limpio. Así el hombre es declarado limpio de culpa, limpio de pecado, limpio de condenación por la fe. Pero ¿cuándo sucedió eso? Ahora, dice, aparte de la ley. ¿Con quién? Con el ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo siempre decía, lo que vistes en mí, esto hacer. Lo que aprendiste de mí, esto hacer. Lo que recibiste de mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Sed imitadores y mirad a los que así se conducen. Sed imitadores de mí, así como yo, dice, de Cristo. Porque Pablo, a él le fue revelado. Al punto que el mismo apóstol Pedro, creo que en la segunda carta, capítulo 3, da referencia del apóstol Pablo, donde dice que hay muchas cosas, dice, que el hermano Pablo ha escrito, muchas cosas difíciles de entender, dice, que los indoctos tuercen para su perdición. Pero el mismo apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, reconoce que al hermano Pablo, dice, se le revelaron cosas que a ellos no se les había revelado y que ellos no las podían entender. Por eso es que en Gálatas, yo lo llevo en Gálatas, donde en Gálatas capítulo 2,
Pablo dice que a él se le encomienda el ministerio de la incircuncisión, dando a entender, a mí se me encomienda el ministerio de los gentiles, así como a Pedro el de la circuncisión. ¿Hay dos evangelios? No hay dos evangelios, sino que al apóstol Pedro iba a encabezar, por decir así, el ministerio de la predicación a los judíos, y Pablo iba a encabezar el ministerio de la predicación a los gentiles. ¿Entendemos eso? ¿Seguro? ¿Les puedo hacer un examen? Defíname entonces, ¿qué entiende usted por el evangelio de la gracia? 1, 2, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios en su vida? Son preguntas de examen. Así son unas preguntas que hacía yo, ¿verdad, hermano Riel? Entonces, hermanos, dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué entendemos por ley? Vamos a ver, la manifestación de su justicia en la ley y los profetas. Se dice, hermanos, que habían por lo menos 613 mandamientos. ¿Alguien me puede decir cómo se dividía la ley? ¿Cómo estaba conformada la ley de Moisés y los profetas? Aunque los profetas no daban mandamientos, los profetas eran los que estaban recordándole el pacto que había violado Israel o los reyes o alguien o el pueblo. Los profetas lo que hacían era recordar la ley, pero ellos no dieron mandamientos ni ley, no dieron, sino que recordaban al pueblo. ¿Alguien me puede decir cómo estaba dividida la ley de Moisés? ¿Alguien me lo puede decir? Uno por uno. Yo sé que todos son teólogos aquí. Hay dos, aquí ya me mencionaron dos. Oigan a Brandon, la pinta de la niña y la Santa María. Dice, Brandon, ya vamos llegando a octubre, pero eso es otra cosa. La pinta de la niña y la Santa María. Dice. La ley era dividida, Mario, ¿alguien más? Eran prácticamente tres. Moral, sacerdotal o ceremonial, que hace mención el hermano, y la social. Porque no había una ley política. ¿Ves? No había una ley política. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios era teocrático. La ley moral, entre ellas encontramos las purificaciones que debían de haber, que tenía que haber vínculo conyugal entre parientes y cosas así, ¿verdad? La ley moral acerca del robo, acerca de esto. Pero también estaba la ley ceremonial o sacerdotal, que era cómo se iban a hacer la ofrenda, cómo se iban a celebrar los sacrificios, oficiar los sacerdotes. Entonces esa era la ley sacerdotal o ceremonial, porque era administrada por los sacerdotes. Pero también estaba la ley social, donde la ley social le hablaba acerca del leproso, cómo se debía tratar al leproso. Estaba la ley, por ejemplo, si un toro corneaba a alguien, o si un amo le sacaba el ojo al esclavo por castigarlo, que debería darle la libertad, o si el esclavo podía liberarse, y cómo era, si él tenía familia antes de ser esclavo o siendo esclavo, cuál era la condición social en que quedaba esa familia. Entonces a esa se le conoce como la ley social, ¿verdad? Porque va relacionado a la convivencia social. La otra iba relacionada a la convivencia religiosa, y está la ley moral, que es de manera individual de nuestra relación para con Dios, nuestros deberes para con Dios. Entonces se dice que habían aproximadamente 613 mandamientos, no eran 10 solo. Ese es el decálogo de la ley. Y muchos dicen, es que toda la ley se resume en los 10 mandamientos, sí, pero después el Señor la resumió, que sale en Deuteronomio, en 2. ¿Alguien me dice cuáles fueron los 2 mandamientos en que la resumió el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y la segunda? No, esa no, Ivania. No. Y ahí, igual que Ivania dice, amarás a tu marido como a sí mismo. Dice. Amarás a tu prójimo, no a tu marido. No. Bueno, sí, también soy tu prójimo. Entonces, en esas 2 leyes se encerró, se consumó la ley. Porque si vos amas a tu prójimo, no le vas a hacer ningún daño, ¿verdad? Y tu prójimo siempre es tu próximo. La palabra prójimo significa próximo. Y amar a Dios. Ahí sí. Pero Pablo resumió toda la ley en un solo mandamiento. ¿En cuál? Pablo resumió toda la ley en un solo mandamiento. ¿En cuál? En amar al prójimo
como asimismo, porque dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Juan dice, primera de Juan capítulo 3, que no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo a quien tenés a la par. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto si no amas a tu prójimo a quien tenés a la par? Por lo tanto, Juan da la definición, pudiéramos decir, o la explicación, que es el contexto de lo que está afirmando el apóstol Pablo, que amando a tu prójimo es que haces la voluntad para con Dios y demuestra el amor para con Dios. Entonces, miramos que hay 613 mandamientos, y es por eso que desafortunadamente y con todo respeto, los amigos adventistas fallan, porque ellos creen que ellos cumplen la ley en no comer nacatamal o no trabajar el sábado. Apenas están cumpliendo 2, y los otros 611, ¿qué van a hacer con ellos? Por eso es que el hombre era incapaz, y la ley dice, maldito todo aquel que no cumpliere toda la ley, porque dice que el que infringe en un punto la ley, en un punto, es decir, cumplió 612 mandamientos, pero falló en uno, se hace transgresor de toda ella. Mire qué tremendo. Por eso el único que pudo demostrar el cumplimiento fiel de la ley fue Jesucristo. Solo él la pudo cumplir y la demostró cumpliendo la ley. Él no violó la ley. Entonces, hermano, miramos dice, porque ahora, aparte de la ley, vamos a ver algunos aspectos de la ley. ¿Por qué aparte de la ley? Dice que aparte de la ley. Como que la ley la está haciendo como a un lado. Y muchos dicen, pastor, pero entonces no vamos a cumplir la ley. Pero si ni siquiera nos hemos aprendido los 10 mandamientos y queremos cumplir la ley, ¿cómo la va a cumplir si en los 10 mandamientos se sabe? Es más, ni cuando fue al catecismo a dar la primera comunión se lo aprendió. Esa es una de las tareas en el catecismo. Dice que la ley está desglosada con 248 mandamientos que son negativos, de los cuales dice, no hagas esto, no, positivo, perdón, que dice hacer esto, 248 mandamientos positivos que dice hacer esto, a esto, a esto, y 365 mandamientos que son negativos que te dicen no haga esto, como no matar, no robar, no fornicar, no adulterar, 365, para un total de 613 mandamientos, que teológicamente general son pues lo que se recuenta. Porque nosotros, la ley es importante, no la desechamos, pero el propósito de todos esos 613 mandamientos, ¿cuál era? Dice Pablo a los Gálatas, el propósito de la ley, el fin de la ley. Cuando dice el fin de la ley, no es la culminación de la ley, sino el propósito. Cuando dice el fin, se refiere al propósito de la ley, es llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Y si usted está en Cristo, y Cristo está en usted, que son dos términos diferentes, entonces usted ha cumplido la ley, por medio de la fe. ¿Entendemos eso? Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versos 4 dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A Israel se le dijo que no fijara la vista en aquello que había de ser abolido. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Oiga bien, porque dice aparte de la ley. Estamos tratando de entender eso que dice aparte. Es decir, cuando dice el fin de la ley es Cristo para justicia, es decir, la ley va a terminar, va a llegar el día en que iba a terminar y terminó. Y dice que a Israel se le decía que no fijara su vista en aquello que había de ser abolido, es decir, la ley un día iba a ser abolida. Efesios 2:15 dice que Jesucristo abolió en su carne la ley y mandamientos expresados en ordenanza. Oiga bien, Jesucristo abolió en su carne la ley y los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Cómo es eso, pastor, que Jesucristo abolió en su carne? Cuando dice abolió en su carne es que como Él cumple la ley, oiga, y más adelante vamos a ver ese aspecto, cuando Él es crucificado, allí en la cruz, vamos a ver más adelante que también lo dice en Colosenses, Él exhibió públicamente. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo y por qué en Cristo la ley es abolida? Porque Él fue el único que pudo satisfacer la demanda santa
de la ley en vida, en su cuerpo. Él las pudo satisfacer. 1. 2. Él pudo ser el único que con su sacrificio, con su vida, pudiera aplacar la ira de Dios. Él pudiera aplacar la ira de Dios. ¿Entendemos eso? Por eso es que Cristo en su cuerpo anula o da por fin a la ley. Porque la ley, ¿qué representaba la ley en el Antiguo Testamento? ¿Quién me puede decir qué representaba la ley en el Antiguo Testamento? ¿Qué representaba la ley en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Pacto, el carácter de Dios. Pero ¿qué parte del carácter de Dios? Su ira, su justicia, dijo alguien aquí, alguien más. Uno por uno, hermano, que... Francis, la ley, oigan bien, en el Antiguo Pacto representa el carácter de santidad de Dios. El carácter de santidad. ¿Entendimos esto? Y obviamente, como alguien dijo, dentro del carácter de santidad está su... ¿Por qué? Porque dice, a esto y vivirás. No lo haces, morirás. Cumple las leyes y vivirás en bendición. Tu tierra va a ser fructífera, tu mujer va a dar los hijos, vas a vivir en paz, por uno tus enemigos se van a correr de ti, etcétera, etcétera. Pero si no la cumples, dice el Deuteronomio, la tierra no va a dar con fuerza su fruto, tu mujer va a ser estéril, etcétera. Todas estas bendiciones te seguirán si cumples la ley. No la cumples, todas estas maldiciones te alcanzarán, no te seguirán, te van a alcanzar, dice, si no cumples la ley. Entonces miramos el carácter de santidad, pero también el carácter de justicia de Dios. Y si en el Antiguo Testamento se mira el carácter de santidad, ¿qué refleja el Nuevo Testamento? Siempre el carácter, pero dijo alguien, el amor, y eso lo miramos a partir en los evangelios. En los evangelios, y más definido en San Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo. La noticia más maravillosa, cuando usted le pregunte, si algún día le preguntan en la entrevista, y va a salir en el canal 10, para que sepa lo que va a responder. ¿Qué es lo más maravilloso que ha acontecido en su vida? Conocer a Jesucristo. ¿Cuál fue la mejor noticia que usted recibió en su vida? Que ya no venía embajada. La mejor noticia que pudo haber recibido es que usted es salvo, que Dios la ama. ¿Cuál ha sido el acto o el acontecimiento más maravilloso de la humanidad? Alguien dijo descubrir el fuego, otros dijeron descubrir el alfabeto. El acto más maravilloso que ha podido experimentar la humanidad es que Jesucristo haya puesto los pies sobre la tierra. Que Dios nos haya visitado, su Hijo nos haya visitado, que Dios se haya encarnado. Eso es el acto más maravilloso. Por si algún día les preguntan, se acuerden de esta clase. ¿Oyeron? Porque si no, les va a pasar a como les pasa a esos muchachos que les preguntan que andan marchando y que andan celebrando y no saben. Y les preguntan quién era Rafael Herrera y le dicen que era una comandante guerrillera. ¿Y quién fue Andrés Castro? Un filibustero, dice, que quiso, y hacen unas atrocidades. Fue el que compuso el himno nacional, dice. ¿Quién compuso el himno nacional? Dice un bandido, Rubén Darío, dice. Y yo les aseguro, sin tratar de salirme del tema, pregúntele a los estudiantes copa que tenemos aquí, y yo les aseguro que no se lo saben. Pregúntele, estás esperando, ¿verdad?, que te has removido. Sabes que no los voy a meter en pena, ¿verdad?, porque no es culpa de ustedes, ¿verdad? Es culpa del libro que nunca se les abrió. Entonces, hermanos, miramos que en Cristo, dice que él cumple la ley, satisface las demandas santas de la ley, entonces ahí termina la ley en él, porque ya hubo un hombre que pudo cumplir toda la ley. Pero aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Nosotros vamos a ver, acompáñenme para entender un poquito eso de la justicia de Dios, la ley y la justicia de Dios, ahí en Colosenses capítulo 2.
me ayudan ahí en Colosenses capítulo 2 a leer un poquito para entender cómo esto de la ley y la justicia de Dios. Dice en el verso 8 al 11, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está refiriéndose a la ley, a las tradiciones y a las costumbres. Eran tres cosas que predominaban o que regían la vida de los ciudadanos judíos: la ley, las tradiciones y las costumbres. Se regían por la ley, se regían por las tradiciones y se regían por las costumbres. Y dice aquí, sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Rudimentos son prácticas del mundo y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuiste circuncidado con circuncisión, oiga bien, no hecha de mano, porque vamos a hablar de eso de la circuncisión, presta atención a la circuncisión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Mire bien, la gente le dice, hoy no puedo, o es que tengo un problemita, o es que tengo un pecado, no puedo andar jugando con Dios. Pero aquí dice que Cristo nos dio vida, o Dios nos dio vida, juntamente con Cristo, perdonando, dice, todos los pecados. Pero dice que estamos, ¿en qué condición estamos? Estábamos muertos en pecado, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estabas cuando Cristo te perdonó? Perdido, corrupto. ¿Entendimos eso? Dios no me perdonó cuando yo era santo. Dios me perdonó para Él santificarme. Dios no me perdonó cuando yo era limpio. Él me perdonó para que yo fuese limpio. ¿Entendemos eso? Para que usted también pueda explicárselo cuando vaya a compartirle el evangelio a alguien. Y dice, ¿qué hizo Jesucristo también? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? La ley de Moisés, que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Primero, no éramos judíos. Segundo, no éramos circuncisos, ni éramos descendientes de Israel o de Abraham, de los patriarcas. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario dijo, ya esta ley ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy aquí. Y la ley era para que el pueblo de Israel llegara a Cristo como la preparación moral para que entraran a la vida espiritual con Cristo. Una preparación moral. Pero ahora ya no es necesaria la ley, porque ahora yo estoy aquí presente con ustedes y vine para quedarme. Porque Jesucristo ciertamente está a la diestra de la majestad de Dios, pero también está con nosotros al habernos dejado el Espíritu Santo. Ciertamente está con nosotros cuando Él está intercediendo como gran sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Entonces no nos ha dejado solos. Él dijo, ya no necesitan la ley, pues la ley era para atraerlos hacia mí, pero ahora que yo estoy aquí, ¿para qué necesitan aquellos que los va a traer hacia mí si ya estoy aquí con ustedes? ¿Entendemos eso sobre la ley? ¿La ley era mala? No, de ninguna manera. Pero ya la función de la ley ya no tiene relevancia, por decirlo así. Cristo nos da la victoria en la cruz del Calvario. Por eso dice, aparte de la ley, volvemos al texto de Romanos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En segundo lugar, la manifestación de la justicia de Dios se da por la fe. La manifestación de la justicia de Dios
se da por la fe. No sé si recuerdan que cuando leímos Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, les dije, esto lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a retroceder a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder, ¿para quién? A todo el que cree. Y la justicia de Dios por medio de la fe es para los que creen ¿en quién? En Jesús. No es para todo mundo. Oiga bien, es para el que cree. Y ponga atención, no es para el que crea. Siempre dice cree en presente. Crea es una probabilidad para el futuro. Para el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ahí está, en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Pregunto, ¿alguien me puede dar la definición bíblica del Evangelio? Del término Evangelio. La definición bíblica de Evangelio, ¿alguien me lo puede dar? Uno por uno. Yo sé que todos se lo saben de memoria, pero uno por uno. La definición bíblica de Evangelio. Francis, perdón, buenas nuevas. La definición bíblica. ¿Alguien más? La predicación del reino de Dios. ¿Iván? No, Iván, les dije. Jordan. Mano Carlos. Esto yo se lo he hecho mención varias veces. Mano Kenneth. ¿Ah? Revelar. No, cuando le digo la definición bíblica, es donde aparece en la Biblia la definición de evangelio. Eso es definición bíblica. Hay definición teológica y hay definición etimológica. La definición etimológica la dijo la hermana. La definición teológica la dijo alguien. ¿Quién dijo? Predicación del reino. Pero la definición bíblica aparece en 1 Corintios capítulo 15, el verso 1 al 3. ¿Alguien me lo lee, por favor? María, léelo fuerte, fuerte. Sí. Os declaro el evangelio que os he predicado, dice, ¿verdad? A ver, siga. Siga. Fue sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Esa es la definición bíblica de evangelio. Eso es lo que está diciendo. Les declaro el evangelio en el cual creyeron, en el cual perseveran, el cual recibieron. ¿Y cuál es? Que Cristo fue crucificado conforme a la Escritura y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la definición bíblica de evangelio. Por eso es que hoy la gente predica cualquier cosa que se les ocurra y dicen que es evangelio. Eso no es evangelio. Ahí está la definición bíblica y por eso Pablo decía que lo que él predicaba para los otros era locura, porque él predicaba a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz le llama. ¿Por qué? Porque él siempre presentaba en resumen, él resumía, lo que él presentaba al mundo era la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que él predicaba, la obra redentora de Jesucristo en el Calvario, donde el hombre se diera cuenta todo el sacrificio. Es más, Pablo, ahí yo no he hallado donde aparezca que Pablo anduvo predicando acerca de los milagros que hizo Jesús. No anduvo. De las sanidades que hizo Jesús. No habla de él. Pablo lo que predicaba es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque ahí fue donde se realizó la obra de gracia de Jesucristo. Ahí fue donde triunfó Jesucristo. Ahí fue donde triunfó y venció la muerte, venció a Satanás, venció a las potestades. Dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta esta justicia? Dice, por la ley. Ya miramos por la ley. Ahora miramos la justicia de Dios por medio de la fe. Pero esta fe es en Jesucristo para todos los que, ¿qué dice? Creen. Y habíamos dicho en Romanos 1, 16, 17, al que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la justicia de Dios se revela por
fe. La palabra fe la podemos entender de una de las maneras. Les voy a enseñar con la ayuda de Dios más adelante los diferentes aspectos de la fe, porque existe la fe tiene varias, ¿cómo pudiera decirle? Tiene varios enfoques diferentes enfoques dentro del contexto bíblico. Y a veces nosotros lo generalizamos, creemos que fe, por ejemplo, se le llama a la doctrina, la palabra de Dios, la doctrina se le llama fe, la fe que recibimos, que fue lo que recibimos, la palabra. Dice la fe que creemos, la fe salvadora, la fe de obediencia, es otro aspecto de la fe. Entonces hay varios aspectos de la fe que nosotros debemos de conocer. Vamos a ver en qué tiempo lo logramos estudiar para que nosotros entendamos que la fe no es solo una palabra, F-E, y ahí termina todo, sino todo lo que implica el término fe y cómo se aplica en la Biblia en diferentes aspectos. Entonces podemos decir, para lo que de la fe en Jesús, vayamos a Romanos capítulo 1, verso 5. ¿Alguien me ayuda, por favor? Ya lo tienen, Romanos capítulo 1, verso 5, dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? ¿Para qué? La obediencia a la... Entonces, la fe prácticamente es un principio de obediencia. Al que cree, cuando creemos, es un principio de obediencia. ¿Por qué? Porque en lo que creemos, además de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos creyendo en el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y para poder creer en el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, entonces implica que yo voy a sujetarme o a someterme bajo esa autoridad, bajo ese nuevo orden en mi vida. Y ese nuevo orden se llama Cristo en mi vida. A eso se refiere la obediencia de la fe. Por eso siempre está calcando, si usted se fija, dice ahí donde leímos, la justicia de Dios que es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando dice para todos los que creen en Él, no está aplicando aquí el término libre albedrío, sino que, como habíamos explicado anteriormente, está abriéndose una puerta que Cristo abrió, dice, y por ahí entramos todos, judío, romano, griego, bárbaro, escita, nicaragüense, chapullo, descalzo, todo entramos por medio de la fe en esa puerta que es Jesucristo. A eso se refiere a todos los que creen, étnico, y a todos los que creen en tiempo, creo que es el cromos, tiempo, cronos. Cuando está hablando, porque aquí dice ahora, ¿hace cuántos años se escribió eso? En el año 56, 58 después de Cristo, y él dice ahora, pero esto está vigente también para el año 2022 después de Cristo. Y decimos todavía ahora. Entonces, miremos que a todos los que creen de diferentes razas, lenguas y culturas, pero a todos los que creen también en diferentes etapas o edades de la historia después de Cristo. A todos los que creen, los del 2100, 2200, etcétera, 1100, 1500, todo esto, partimos nosotros. Y si todavía no ha venido Cristo, entonces sigue abierta esa puerta a todo el que cree en Él. Porque dice no hay diferencia. Y cuando dice no hay diferencia, ahí aplica el término no hay diferencia, porque ya no es solo para el judío, sino también para el gentil, para nosotros. Por eso es que dice ya no hay diferencia. Y muchos extraviados de la fe que se han corrompido y quieren corromper la Escritura, toman estas partes donde dice y no hay diferencia, u otra parte donde dice no hay acepción de personas, para decir no, entonces todos, el hombre y la mujer son pastores, son profetas, son apóstoles y apóstolas o pistolas, no sé cómo, pero la cuestión que ahí van ellas.
Porque dice, no hay diferencia. Pero cuando nosotros, si yo agarro solo ese término, pues sí, dice que no hay diferencia. A todo aquel no hay diferencia. Pero está haciendo el contexto me está hablando de la ley que era para los judíos, me está hablando de la circuncisión que era para los judíos, y ahora que ya la ley no vale, ya fue abolida en Cristo para nosotros, y que la circuncisión también fue abolida porque fue legalizada, fue parte de la ley, y que ahora la circuncisión, y eso lo podemos ver en muchos textos del Antiguo Testamento, donde Dios le reclama al pueblo de Israel que la circuncisión que él buscaba era la circuncisión del corazón y no la del cuerpo físico. ¿Entendimos eso? Alguien me lee Jeremías 4:4, Jeremías 9:26 con voz fuerte, por favor. Y Hechos 7:51, que este fue Esteban, el último, cuando le reclama a los judíos y les dice que incircuncisos, les dice. ¿Alguien lo lee ya? Jeremías 4:4. Y el hermano, lo tiene. Mire bien lo que dice. Circuncidados, ¿qué dice? El prepucio, ¿de qué? ¿Y qué representa el prepucio? Representaba la parte inmunda del hombre natural, ¿verdad? Entonces le cortaban esa parte. Si el hombre no tenía buena vista y le temblaba la mano, podía pasarse. Pero era la parte, ¿verdad? Casi como unos 5 milímetros tal vez, que es como medio centímetro de parte, ¿cómo le podríamos decir? Le cortaban del miembro al varón, pellejito, que representaba la parte impura. ¿Por qué representaba la parte impura? Porque científicamente se comprobó, mire eso hace algunos años, como en el año 2000, que se hizo un estudio en las mujeres de Israel que no padecían de cáncer uterino. El 100% de las mujeres que tenían, de israelitas, que estaban casadas con hombres circuncidados, no padecían de cáncer uterino. Y entonces decían que una de las probabilidades del cáncer uterino es que los hombres de aquí, somos occidentales, ¿verdad? Aquí no tenemos la costumbre de circuncidarlo, entonces en esas partes del hombre se acumulan residuos, ¿verdad? Que forman bacterias, gérmenes, que al tener la intimidad con la mujer, se lo introducen. Y al introducírselo, entonces vienen las infecciones y cosas así. Entonces, Dios, que es sabio, desde antes, esto fue descubierto en el 2000. ¿Y cuando dio esa ley el Señor? Se la dio a Abraham, imagínense, hace 4.000 años. Abraham se la dio. Hace 4.000 años. Entonces, porque fue el primero en que le dio la orden de circuncidarse. Pero después dice, como ahí, entonces se identificaba en el hombre que esa era la parte inmunda, ¿verdad? Entonces dice, circuncídense el prepucio de vuestro corazón. Hablando de una manera figurada, que el hombre no se enfocara tanto en cortarse esa partecita, porque una vez ya cortada, es verdad que su cuerpo tal vez quedaba circuncidado, pero su corazón todavía estaba contaminado. Su corazón todavía estaba impuro. Y la mujer que no era circuncidada también tenía que circuncidar su corazón. ¿Ves? Entonces aquí va parejo al hombre y la mujer. Entonces ahí donde dice, circuncídense vuestro corazón. Usted tenía, me dijo, Hechos 7:51. Léalo, hermano. Ahí está la defensa de Esteban, ya cerrando su discurso, diciéndole a los sacerdotes, ustedes son incircuncisos de corazón. Es verdad que se circuncidaron porque guardan la ley, pero su corazón está corrupto. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Que ellos eran como sepulcros blanqueados. A la verdad, por fuera se miran bien elegantes, bien bonitos, pero por dentro están llenos de toda podredumbre, de toda inmundicia, les dijo. Entonces, hermanos, viendo eso, nosotros podemos entender que la circuncisión, que era parte de la ley, era una señal, como una señal externa de la limpieza del pecado. Y ahora la incircuncisión es la circuncisión espiritual, que es en Cristo, es como una señal de la fe en Dios. Porque leímos que dice que en Jesucristo fuimos circuncidados. No con la circuncisión hecha de carne, dice
Colosenses capítulo 2, sino con la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que en su bautismo fuimos todos bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Fuimos todos limpios, porque ¿qué representa el bautismo? Representa una nueva vida, una nueva limpieza espiritual en el creyente. No es que el bautismo limpie, no es que el bautismo santifique, sino que es una representación de la obra que ya hizo Cristo en nuestras vidas. Entonces nosotros la testificamos. Bien, vamos a quedar por ahí, ¿verdad? Vamos a quedar por ahí, tenemos 5 minutitos. 5 minutitos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Solo logramos despejar dos puntitos de los 5 que tenemos ahí, porque yo sé que este es uno de los puntos más medulares para mí del libro de Romanos. Esto y el capítulo 9 de Romanos, el 10 y el 11 son los más fuertes, por decir así. El 3 y el 9 y el 11 son los más fuertes en cuanto a la esencia de lo que quiere compartir Pablo a los romanos en su carta. ¿Alguna pregunta? ¿Entendimos por lo menos lo que es la justicia de la ley y la justicia por medio de la fe? ¿Entendimos eso? Dijimos que la fe no es simplemente decir creo, sino que la fe que nos habla aquí, dice en Jesucristo, es creer en la obra redentora de Jesucristo, pero en una obediencia a someternos bajo el señorío de Jesucristo. Y el sometimiento es parte de la obediencia para poder andar en una nueva vida con Cristo. Donde Cristo es la autoridad de nuestra vida, donde Cristo es el que rige nuestra vida, ¿verdad? Entonces esa es cuando hablamos la manifestación de la justicia por medio de la fe. No es, yo creo en Jesús entonces. No se trata de esa manera tan ligera de decir, porque si usted pregunta a todo el mundo le dice que cree en Jesús. Todo el mundo le dice que cree en Jesús. ¿Por qué? Porque fue un hombre que existió. ¿Por qué? Porque fue un hombre revolucionario. ¿Por qué? Porque fue esto. ¿Por qué? Porque fue el otro. Hasta los islámicos creen en Jesús. Los hindúes creen en Jesús. Pero creen de una manera racional. Es decir, saben que existió. Pero no es que creen en el señorío de Jesucristo, que es otra historia donde nosotros debemos de estar afianzados en nuestra fe, el señorío de Jesucristo. ¿Pregunta? ¿Ninguna?